Muy buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar acerca del shock séptico. Quien les habla, Diego Chinchilla, estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia. Bueno, sepsis, tenemos unas definiciones que quedaron establecidas en el tercer consenso internacional de las definiciones de sepsis y choque séptico. Encontramos que la sepsis es la causa principal de muerte por infección, especialmente si esta no se reconoce y se trata con prontitud. Por eso es que su reconocimiento va a requerir una atención urgente. Una pregunta que se hizo mucho es que ¿cuál va a ser ahora la diferencia de la sepsis a la infección? Y lo que pasa es que la diferencia es que la sepsis es una respuesta aberrante o irregulada con presencia de disfunción orgánica. Más adelante, a continuación, vamos a ver pues la definición como tal de sepsis y encontramos que la sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta del huésped a la infección mal regulada. El choque séptico fue definido como el subgrupo de sepsis con disfunción circulatoria, celular y metabólica asociada con mayor riesgo de mortalidad. Esto es muy importante porque esto nos va a decir a nosotros que tenemos que ser muy rápido en el diagnóstico del paciente al momento de determinar de que el paciente tiene una sepsis para empezar a darle todo el tratamiento que se le tiene que dar. En este estudio de 1995 a 2004 nos muestran un poco de la epidemiología de la sepsis de modo a una estadística mundial. Aquí participaron 735 unidades de cuidados intensivos, dentro de los cuales encontramos países como Nueva Zelanda, Brasil, Noruega, Canadá, Europa, Australia y entre otros, donde se registraron 880 millones de ingresos a la UCI y se determinó que el 15.08% de ellos eran debido a casos de sepsis y choque séptico. Acordémonos que en el tercer consenso que se dio en el 2016, sepsis severa quedó eliminado y ya no debemos de utilizarla, solamente quedamos con las definiciones de sepsis y choque séptico. Y encontraron una mortalidad del 20 al 59% en este estudio que se hizo de 1995 a 2004. Por eso es que es muy importante para nosotros determinarlo a tiempo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de un score que es el que más es usado actualmente, el cual es el SOFA. El SOFA es el Sequential Organ Failure Assessment y nos van a decir de que ese SOFA o un SOFA alto va a estar asociado con una probabilidad incrementada de mortalidad. El score va a graduar la anormalidad por sistemas orgánicos y conlleva las intervenciones clínicas. Aquí tenemos el score o la tabla del SOFA, donde encontramos los sistemas que son respiración, coagulación, hígado, bilirrubinas, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central y el renal. Cada uno de estos va a tener que ser parametrizado en un paciente de choque séptico, pues para determinar pues por decirlo así, la mortalidad que tienen estos pacientes, porque en estudios que han demostrado que aquellos pacientes con un score alto de SOFA va a aumentar la mortalidad total del 10% aproximadamente en la población hospitalaria con una infección sospechada. Pero ¿qué es lo que pasa con esta escala? ¿Sí? Aquí en esta escala, tan pronto llega el paciente, no va a ser posible para nosotros realizar o determinar, por ejemplo, las paquetas de este paciente, las bilirrubinas, la PAFIO2, entre otras, debido a que esto ya son pruebas muy especializadas y solamente necesitamos algo rápido, algo que simplemente nos diga si este paciente tiene sepsis o no. Y para eso se creó el Quick SOFA. El Quick SOFA es, son tres variables dentro de las cuales nos va a hacer determinar si el paciente está en sepsis o no con dos o más criterios de estos. Aquí tenemos la hipotensión una presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio. Vamos a tener un estado mental alterado o un Glasgow que no sea de 15 y vamos a tener una frecuencia respiratoria alta o una taquipnea mayor a 22 respiraciones por minuto. Aquí encontramos también que un score de 2 o más va a sugerir un mayor riesgo de una salida no muy buena. Bueno, entonces acá tenemos una gráfica
donde nos resumen qué es lo que deberíamos de hacer tan pronto llega un paciente del cual sospechamos que tiene una infección. Entonces, si tenemos un paciente con una infección sospechada, se le va a realizar el Quick SOFA, que son las tres variables que acabamos de mirar. Esto nos puede dar que tiene más de dos, o tiene dos, o no las va a tener. Si no tiene las dos necesarias para clasificarlo como una sepsis, pues vamos a preguntarnos que si la sepsis aún va a estar o sea, si aún vamos a tener la sospecha de la sepsis. Si aún tenemos la sospecha de la sepsis, no hay que dudarlo y de una vez tenemos que entrar a monitorizar a este paciente para evidenciar alguna disfunción de los órganos. Pero pues si no tenemos una sepsis sospechada, pues vamos a empezar a monitorizar las condiciones clínicas y vamos a reevaluar por si alguna sepsis clínicamente se ve evidenciada. En cuanto el Quick SOFA nos dé mayor o igual a 2, vamos a de una vez a entrar a monitorizar los órganos en busca de una falla de órganos y les vamos a realizar el SOFA. Cuando el SOFA como tal nos dé 2 o más, pues de una vez vamos a determinar que este paciente está en sepsis, sí o sí. Y pues si no, pues de todas maneras toca seguir monitorizando a este paciente porque tendremos o aún tendremos que hay una sepsis sospechada, entonces no hay que descartar a esos pacientes por nada del mundo. Y después de esto, después de confirmar que es una sepsis, vamos a empezar a hacerle todo el manejo que se va a requerir. Bueno, pues acá tenemos las variables del Quick SOFA, que son tres: la frecuencia respiratoria, el estado mental y una presión arterial sistólica. Y las variables de la SOFA, la PAS-FI2, el Glasgow, la presión arterial media, que es un buen indicador de hipoperfusión, etcétera. Bueno, acá tenemos esta pequeña gráfica en el cual pues nos van a demostrar la entrega y el consumo y vamos a encontrar una zona independiente, el cual va a tener un metabolismo aerobio y vamos a tener un punto crítico donde no se va a dar una entrega adecuada de oxígeno. Por lo tanto, el consumo va a disminuir. Aquí vamos a tener una alteración de perfusión porque tenemos una hipoperfusión de oxígeno acá, lo cual nos va a llevar a un metabolismo anaerobio. En este punto, cuando ya se pasa el punto crítico, vamos a encontrar que la rata de extracción de oxígeno se va a aumentar porque se va a tratar de suplir esta demanda de oxígeno que no está llegando a los tejidos. ¿Qué es lo que va a pasar en una sepsis? En una sepsis, en un paciente que está en sepsis, por todos los mecanismos proinflamatorios, por todo lo que tiene este paciente que está pasando en todo su sistema, este punto crítico se va a desplazar más. Entonces vamos a encontrar que si un paciente normal puede entrar en una hipoperfusión y puede entrar en un metabolismo anaerobio acá, en un paciente con sepsis debido a todo lo de su sistema que está mal, que anda mal, que más adelante hablaremos de ello y ver por qué, el punto crítico y el metabolismo anaerobio se va a dar mucho antes, teniendo una rata de extracción muchísimo mayor, mucho antes. Acá tendremos pues la zona de hipoperfusión tisular. Fisiopatología del shock séptico. Principalmente, pues esto se va a dar, como ya sabemos, por una respuesta aberrante de nuestro sistema inmunitario y encontramos que vamos a tener unas células inmunitarias en nuestro cuerpo. Esas células inmunitarias van a tener unas proteínas en su membrana, los TLR o en inglés Toll-like receptor 2 y 4. Esas proteínas membranales lo que van a hacer es que se van a unir a unos compuestos de las bacterias para que se inicien todo el proceso de vida. El Toll-like receptor 4, vamos a encontrar que este receptor se va a unir con la cadena o con la parte lipopolisacárica de los bacilos gram negativos, mientras que el Toll-like receptor 2 se va a unir al peptidoglicano de los bacilos gram positivos. Estos junto al CD14 van a inducir una transcripción en la célula, el cual nos va a dar como resultado el factor NF-kappa beta. ¿Qué nos va a hacer este factor NF-kappa beta? Este factor se va a liberar y va a empezar unas transcripciones de la célula para que se produzcan unas citoquinas inmunomoduladoras. Esas citoquinas inmunomoduladoras
serán el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1B, interleuquina 10, entre muchas otras, lo cual van a activar y se van a unir a los macrófagos activándolos, y estos a su vez van a liberar otras citoquinas como las prostaglandinas, los leucotrienos, proteasas, oxidantes, que dentro de todas estas citoquinas proinflamatorias van a llamar a otros neutrófilos, a llamar a otras células inmunitarias, haciendo que éstas produzcan más citoquinas, produciendo un feedback positivo. ¿Qué es lo que va a pasar en la sepsis? Lo que va a pasar en la sepsis es que va a haber un incremento en la actividad de la óxido nítrico sintetasa. Esta óxido nítrico sintetasa va a estar ubicada en el endotelio, que es un órgano muy importante aquí en la fisiopatología de la sepsis, y este va a incrementar o va a producir más óxido nítrico. Este óxido nítrico nos va a dar una vasodilatación. Bueno, acá encontramos que como las células de nuestro cuerpo inmunitarias van a ser llamadas, los polimorfonucleados van a estar en los vasos, y estos a través de otras proteínas transmembranales y membranales se van a unir a otras proteínas en el endotelio para que se dé la diapédesis. ¿Qué es la diapédesis? La diapédesis es el reclutamiento de polimorfonucleados o de células inmunitarias a un tejido extravascular. Entonces, acá tenemos un polimorfo nucleado que se va a unir sus respectivas proteínas membranales con las del endotelio y van a permitir que este polimorfo nucleado ingrese al espacio extravascular. Allí en este espacio extravascular se va a encontrar pues con las bacterias, se van a activar, esto va a hacer la activación del complemento, proteasas y demás, lo cual van a hacer que se dé una mayor transmigración de polimorfonucleados. Aparte de esto, también se van a producir unas citoquinas como el factor de necrosis tumoral, interleucinas 1, 8 y demás, lo cual va a hacer llamar y reclutar más neutrófilos y se dé nuevamente este proceso como un círculo. Aquí tenemos otra imagen que nos describe muy bien qué es lo que está pasando en cuanto a la sepsis. Tenemos la etiología, que en este caso nos están graficando un Staphylococcus aureus, y es que este Staphylococcus aureus nos va a hacer daño, va a hacer daño en el endotelio, va a liberar enzimas proteolíticas. Acá miramos que va a dañar el endotelio va a liberar el factor tisular, que más adelante hablaremos de ello. Estas se van también a colar en el espacio extravasculares, lo cual los macrófagos, los, todas las células inmunitarias de nuestro cuerpo van a detectar la presencia de este antígeno, o sea, la presencia del Staphylococcus aureus, lo van a tomar como un antígeno halo y van a empezar a responder en cuanto a ello. Ya miramos que esto los van a detectar a través de unas proteínas TLR, los van a detectar, si están en un tejido extravascular, pues se va a hacer la diapédesis, se vaya a hacer el llamado, eso es cuando le encuentran estos monocitos que pueden estar en las células, que están en la sangre, se van a llamar, van a reclutarse en el espacio extravascular, van a empezar pasan a ser macrófagos y van a empezar a realizar todos sus procesos liberando más citoquinas, más interleucinas y demás factores, lo cual va a llamar a más polimorfonucleado, lo cual va a llamar a más células inmunitarias de nuestro cuerpo, haciendo que se den más diapédesis, haciendo que se lleguen más al extravascular y se produzca un feedback positivo, llamando, 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 produciendo también, acordémonos que estas van a producir moléculas proinflamatorias y también van a hacer la activación del complejo, dañando a la bacteria como tal y a todo el tejido circundante o el que esté o sea, va a ser un daño rodeado, el daño que va a ser un daño a los epitelios, a los demás tejidos que son de nosotros. Estos van a liberar otras citoquinas como el factor de necrosis tumoral, el factor de necrosis tumoral. Y pues quiero decir algo acá muy importante, y es que el factor de necrosis tumoral en el caso de la sepsis va a tener su papel bien importante porque es inotrópico negativo. Entonces pues esto va a afectar directamente el corazón y pues el daño de endotelio va a hacer que este produzca otro montón de cosas que nos van a hacer un feedback positivo. ¿Qué es lo que va a pasar acá? El endotelio normalmente va a tener unas uniones, unas cell junctions, que van a estar formadas por caderinas, caterinas, etcétera, y otros complejos de proteínas, los cuales en una célula, en un endotelio normal, van a estar unidas y van a hacer que no se permita el paso del contenido vascular
al espacio extravascular. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa en la sepsis? Lo que pasa en la sepsis es que las citoquinas que han sido liberadas por células de nuestro cuerpo y las demás mediadores inflamatorios, ya sean producidos por la etiología, sean producidos por el daño que hay alrededor y demás, van a estar en el caso de una sepsis. Y en la sepsis vamos a tener todo esto alrededor esparcido por todo nuestro cuerpo y esto nos va a promover que se dé un desamblamiento de las funciones de las uniones entre células, perdón. Estas uniones entre células que miramos acá en una célula normal van a estar dañadas, no van a poder estar bien, por lo tanto la unión endotelial no se va a dar. ¿Y esto qué nos va a dar? Nos va a dar una filtración del líquido vascular. Esta filtración del líquido vascular va a hacer que se produzca una captura al tercer espacio, que se dé un edema intersticial, que se pase el líquido a los espacios extracelulares y que la hipovolemia reduzca. La hipovolemia, pues que se dé una hipovolemia, perdón. Más adelante pues ya miraremos qué nos traerá. Aquí tenemos una imagen clásica, creo que es de la revista New England Journal of Medicine, en el cual nos muestran un alveolo del pulmón normal y un alveolo que está siendo dañado por una fase aguda, y en este caso el de la sepsis. En el alveolo normal vamos a encontrar pues todas las células epiteliales de aquí, vamos a encontrar las células tipo 1, vamos a encontrar la membrana epitelial, vamos a encontrar las células tipo 2 que son aquellas que van a producir la capa del surfactante, vamos a encontrar unos macrófagos alveolares y vamos a mirar que el intersticio y la barrera y la membrana alveolo-capilar va a estar en perfecto estado, pero ya si nos vamos aquí en la fase aguda, encontraremos que hay un daño total del alveolo. Esto no siempre quiere decir que el microorganismo causante el microorganismo causante de la sepsis ya esté en los pulmones, sino que digamos, un ejemplo, por el caso de una pielonefritis se cause una sepsis y debido a todos los factores proinflamatorios y a todas las citoquinas que van a estar allí, se va a producir el daño alveolar, que lo que va a pasar es que se va a dar el reclutamiento de polimorfonucleados, va a haber un daño endotelial haciendo que las cell junctions no funcionen bien, se separen las células endoteliales, se dé un infiltrado de líquido vascular, que se produzca un edema intersticial. Estos polimorfonucleados van a liberar otras citoquinas, llamadas haciendo un reclutamiento aquí, haciendo que éstas se liberen sus proteasas, dándonos un daño intersticial, dándonos una barrera o una membrana alveolo-capilar ya dañada que no va a funcionar. Vamos a encontrar que los macrófagos alveolares van a estar activados, van a empezar su producción de citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas y demás, lo cual va a llamar a más polimorfonucleados. Estos se van a activar y van a liberar leucotrienos, oxidantes, proteasas y demás que van a dañar todo el tejido a su alrededor. Vamos a encontrar que aquí miramos un glóbulo rojo y esto se va a dar porque la membrana alveolo-capilar va a estar dañada y se va a dar un infiltrado de líquido aquí también en el alveolo, produciéndonos un deterioro y un fallo en los pulmones. Aquí tenemos lo mismo, una imagen de daño renal y encontramos pues que se van a dar pues microcoágulos, por algo que explicaremos que tiene que ver con el endotelio más adelante. Miraremos que se va a dar prácticamente lo mismo. Las cell junctions no van a estar, simplemente se va a producir un infiltrado del líquido al tercer espacio. Vamos a encontrar polimorfonucleados aquí, estos polimorfonucleados se van a reclutar, estos van a hacer un daño al intersticio, el daño del intersticio va a liberar otros factores que va a reclutar a más polimorfonucleados, a más células inmunitarias. Estas células inmunitarias van a liberar citoquinas, van a liberar proteasas y demás, produciendo un feedback positivo. Bueno, aquí ya llegamos a algo importante, ya hablamos pues cómo se va a dar prácticamente el feedback positivo que va a haber en la sepsis acerca de nuestro sistema inmunitario. Vamos a mirar algo muy importante que es el papel del endotelio en el caso de la sepsis.
y es que encontramos que el endotelio no solamente va a estar implicado en la activación de la respuesta inflamatoria, sino que múltiples mediadores producidos en dicha respuesta van a afectar la función del endotelio. Vamos a recordar las funciones del endotelio y es que primero el endotelio va a tener un control de la coagulación, manteniendo un balance entre la coagulación y la fibrinólisis. Después vamos a encontrar que el endotelio va a tener una regulación del tono vascular, es decir, va a estar vasoconstriñido o va a estar vasodilatado. Vamos a encontrar que va a tener un control de la permeabilidad vascular a través de las cell junctions y vamos a mirar que el endotelio va a tener una regulación de la adhesión y migración de los leucocitos y macrófagos de la actividad inflamatoria. Bueno, primero vamos a tener una anormalidad en el tono vascular. Encontramos que en una condición normal va a existir un balance entre las sustancias vasodilatadoras y las sustancias vasoconstrictoras. Dentro de las sustancias vasoconstrictoras vamos a encontrar la endotelina, angiotensina 2 y dentro de los vasodilatadores vamos a encontrar la prostaglandina 2, el óxido nítrico, las bradiquinas y un factor hiperpolarizante dependiente del endotelio, el cual va a activar los canales potasio ATPase. Aquí encontramos que la vasodilatación, pues el resultado final de los cambios en el tono vasomotor van a ser la vasodilatación patológica a nivel de la circulación general, lo cual nos va a llevar a la hipotensión observada en el shock. Y vamos a encontrar una vasoconstricción a nivel microcirculatorio. Estos dos factores nos van a llevar a la hipoperfusión tisular. ¿Por qué? Bueno, pues ya miramos que el endotelio va a ser sensible al bajo flujo sanguíneo tisular y este bajo flujo sanguíneo tisular, ya sean por microcoágulos o demás, va a inducir los canales de potasio ATP, lo cual, esto pues o sea, nosotros ya sabemos que la célula va a estar cargada, pues el potasio tiene una carga, va a hacer esto potasio ATP va a hacer que se dé una despolarización de la membrana celular, lo cual se va a traducir en una acumulación de calcio intracelular. Este calcio intracelular que nos va a activar en la célula nos va a hacer una activación de la transcripción del factor NF-kappa beta. Este NF-kappa beta, como miramos anteriormente, nos va a producir más óxido nítrico. Este óxido nítrico nos va a provocar más inflamación y una mayor vasodilatación sistémica. Encontramos también, unos estudios nos han dicho que el óxido nítrico va a estar asociado a una disfunción mitocondrial asociada a la sepsis. ¿Por qué? Porque el óxido nítrico y los demás factores o los otros factores que hay en la sepsis como citoquinas, factores proinflamatorios y demás van a reaccionar con radicales superóxido y van a formar el compuesto peroxinítrico. Esto es importante porque el peróxido nítrico nos va a dar una mayor lesión endotelial, nos va a dar una disfunción mitocondrial y nos va a dar el clivaje del ADN y necrosis celular. Este clivaje del ADN y necrosis celular nos va a llevar a la disfunción mitocondrial. ¿Por qué? Porque la poli-ADP ribosa sintetasa, el cual va a producir la depresión del NA oxidado, del NAT oxidado. Acordémonos que el NAT oxidado va a tener un papel importante en la cadena de electrones o en el proceso de la mitocondria para producir ATP y al estar bloqueado, por decirlo así, al no estar funcionando bien, va a haber una disfunción mitocondrial, va a haber un bloqueo celular porque al no haber ATP se va a dar un bloqueo celular y posteriormente se va a dar una muerte celular. Esta muerte celular pues nos va a, pues el contenido intracelular de esta pues se va a regar al espacio intersticial y ya sabemos que el contenido intracelular de estas muertes, por decirlo así, o sea, por necrosis, debido a un fallo en la mitocondria, va a hacer que se active nuestro sistema inmunitario, va a hacer que se haga un reclutamiento de polimorfonucleados de células inmunitarias y que éstas empiecen de nuevo todo su ciclo, el cual miramos y reclute más y produzca más factores y más y más y más y más y más, produciéndonos un feedback positivo en la sepsis. Aquí tenemos pues como una mini gráfica de los pacientes conforme a los días y encontramos que principalmente va a haber una tormenta de citoquinas, así es como ha sido llamada, y después de esto pues vamos a encontrar una apoptosis celular.
tenemos dos tipos de progresiones, el cual vamos a tener un bajo riesgo, pues porque acá en el eje Y encontramos una hipoinflamatoria y una hiperinflamatoria, una respuesta hipo e hiper. En la hiper, pues no se va a dar la tormenta de citoquinas, pero ya cuando nos pasamos a la hiporrespuesta inmunitaria, pues aquí en ese momento vamos a tener un riesgo bajo de una segunda infección, lo cual el paciente, si es bien tratado, podría salir, pero encontramos unos pacientes que la reacción inflamatoria va a estar tan decaída, va a estar tan grave que se va a aumentar demasiado el riesgo de una segunda infección y pues ya se podrían imaginar que pues segundas infecciones, terceras y cuartas infecciones en un paciente que ya esté choqueado por sepsis no es que sea muy bueno. Bueno, vamos a encontrar el sistema de coagulación. Acordemos que la coagulación también era un papel importante del endotelio y es que aquí va a estar dañado. O sea, no va a funcionar bien y va a tener un efecto procoagulante. ¿Por qué? Porque el daño al endotelio, que ya miramos que se va a dar pues por el agente etiológico causante de la sepsis, por las proteasas, por la activación del complemento, por demás factores, nos van a dar un daño endotelial. Y este daño endotelial va a hacer que el factor tisular sea expuesto. Acordemos que la cascada de coagulación, el factor tisular se va a unir al factor 7 y va a formar el complejo factor tisular, factor 7, el cual va a convertir el factor 10 en factor 10 activado. Aparte de esto, va a activar el complemento y síntesis de bradicinas. Acordémonos también de que, pues como vamos a estar en el caso de la sepsis, la activación del complemento de las células va a promover la coagulación porque la liberación de las microvesículas de los monocitos cuando están activando el complemento, cuando se está dando todo el proceso del complemento, estas microvesículas van a contener el factor tisular. Vamos a encontrar que el depósito del complemento, o sea, cuando se libera el complemento, va a afectar los eritrocitos y este eritrocito va a producirse una hemólisis. Cuando se dé la hemólisis, pues se va a dar la liberación de microvesículas del eritrocito que son protrombóticas. También encontramos que la trombina pues, va a inducir la secreción de citocinas y factores de crecimiento y el factor tisular a través de la trombina activa el par, lo cual va a promover más inflamación y se dé un feedback positivo. Aquí tenemos una explicación, una gráfica, tenemos toda la cascada de coagulación y encontramos que los microbios o el agente etiológico va a hacer que se active el complemento, ya sea por la vía alternativa o por la otra, y esta activación del complemento nos va a causar una activación de las plaquetas. Pero también encontramos que esto nos van a hacer que nuestras células inmunitarias liberen citoquinas y dañen el tejido donde se encuentran, los microbios dañan el tejido y pues el daño al tejido va a exponer el factor endotelial y este factor se va a unir con el factor 7, bueno, y va a pasar, va a batir el factor 10 o factor 9 y demás. Recordemos que el complemento también pues va a liberar el factor tisular y va a ser igual a una plaza, o sea, producción. Vamos a tener en la disfunción endotelial, vamos a recordarlos, ya miramos la regulación del tono vascular, ya miramos con el control de coagulación y ya miramos el control de la permeabilidad vascular cuando hablamos acerca de las cell junctions y de cómo van a estar dañadas en el caso de la sepsis. Y pues acá tenemos otra gráfica en cuanto a la hipercoagulabilidad que se va a producir en la sepsis. Tenemos pues que el monocito bueno, monocito y las demás células inmunitarias de nuestro cuerpo junto al agente etiológico, que por ejemplo puede ser la Staphylococcus aureus, como éramos en el ejemplo anterior, va a hacer que se produzca una mayor producción o que se exponga más el factor tisular y este factor tisular pues ya miramos lo que va a hacer incrementando la coagulación. Otra cosa que nos va a incrementar la coagulación son los NETs. Los NETs son, por decirlo así, un tipo de trampa de los neutrófilos, que los neutrófilos van a liberar su contenido intracelular por decirlo así, para la captura del agente etiológico causante de esta respuesta inflamatoria, pero encontramos que las NETs van a formar un trombo. Esto nos va a llevar a la trombosis y pues ya miraremos después. Pero también vamos a tener una anticoagulación
disminuida, esta articulación disminuida, pues vamos a encontrar de que el inhibidor de la vía del factor tisular va a estar disminuido, vamos a encontrar una antitrombina disminuida, lo cual nos va a hacer de que bueno, pues recordemos de que va a haber un daño endotelial y pues si el daño endotelial se va a dar, pues varias de las proteínas endoteliales no van a estar, entonces la proteína endotelial del receptor C pues no va a estar, por lo tanto no va a haber una proteína, o sea, no va a haber un complejo proteína C con proteína C receptor, por lo tanto no se va a dar la activación de la proteína C y la proteína C pues nos va a llevar junto a la PA1 a una fibrinólisis, a una disminución de la fibrinólisis. Y teniendo una disminución de la fibrinólisis y una hipercoagulabilidad, pues vamos a encontrar un factor procoagulante muy aumentado. Esto nos va a llevar a una trombosis y nos va a llevar junto a la vasodilatación sistémica, pues una tensión arterial disminuida y una deformabilidad de las células rojas que se va a dar en caso de la sepsis nos va a llevar a una hipoperfusión tenaz del tejido. Esta hipoperfusión tenaz del tejido pues nos va a dar que no se dé una buena oxigenación del tejido. También encontramos, acordémonos, de que aparte de todo esto que está pasando, de la hipoperfusión, va a haber un daño mitocondrial. Este daño mitocondrial va a hacer que la célula no pueda utilizar, por decirlo así, bien su mitocondria, haciendo que ésta entre en un estado donde posteriormente se va a morir, se va a producir la apoptosis. Entonces, pues va a haber una disfunción mitocondrial que nos va a contribuir a la baja oxigenación del tejido. Y acordémonos que las caderinas y todo esto que va a conformar la integridad de las cell junctions entre una célula endotelial y otra célula endotelial, pues nos va más perdón, esta destrucción de las cell junctions más la destrucción del endotelio, pues va a hacer que se produzca una filtración vascular al espacio al espacio extravascular o al tercer espacio. Esto va a hacer que se pierda una función de la barrera endotelial, pues por eso que expliqué ahorita, y esto nos va a dar a una mayor o una menor oxigenación tisular, lo cual nos va a conllevar a la falla orgánica. Aquí podemos observar que la falla orgánica es dada por varios factores, los cuales son tenaces entre uno con el otro sumado y que van a formar un feedback positivo. Manejo, sí, aquí tenemos pues el primer estudio, el cual dicen que marcó una diferencia entre el antes y después del manejo del choque séptico. Es el estudio de Rivers, el cual es el Early Goal Directed Therapy in the Treatment of Severe Sepsis and Septic Shock. ¿Qué nos muestra este estudio? Este estudio, aquí tenemos pues por decirlo así, una gráfica, una tabla resumida de lo que nos dice este estudio, el cual es que una vez de que nosotros determinemos de que el paciente está cursando con un choque séptico o está en una sepsis a través de los puntajes de SOFA que ya miramos anteriormente, pues este paciente va a tener que, pues se van a dar las primeras medidas de manejo, que es el oxígeno, y si es necesario una intubación de traqueal o una ventilación mecánica. Esto pues también nos va a llevar a la necesidad de un acceso venoso central y una caterización para poder medir los demás parámetros y para empezar a darle manejo. Entonces, ¿qué nos dice el estudio de Rivers? El estudio de Rivers nos dice que miramos la presión venosa central. Esta presión venosa central nos va a indicar, pues como su nombre lo dice, y es que lo primero que se debe hacer, según estos estudios, es darle una resucitación de líquidos. Esta resucitación de líquidos es que le tenemos que pasar líquido. Aquí en este estudio no nos especifican cuánto, no nos especifican cómo, si a bolo, en una hora o demás, no nos dicen. Simplemente nos dicen que si la presión está disminuida, o sea, si tenemos una presión menor de 8, pues le vamos a empezar a poner líquidos hasta que tengamos una presión entre 8 a 12, porque acordémonos de que una presión mayor pues nos va a llevar a un encharcamiento de este paciente y será contraproducente. Después de esto vamos a medir la presión arterial media, que la presión arterial media es
se podría sacar como gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica, o también tomando la tensión arterial. La presión arterial media pues sería 2 veces la diastólica más la sistólica dividido entre 3. Esta presión arterial media pues se dice que es un indicador de perfusión tisular, y encontramos de que si esta presión arterial media está menor a 65, vamos a usar, y o mayor a 90, vamos a usar unos agentes vasoactivos, ya sean para vasoconstriñir o vasodilatar, para obtener una presión arterial media entre 65 y 90. Normal, o sea, lo ideal sería tenerla en 65. Que después de esto, perdón, después de que tengamos ya una presión arterial media adecuada y le hayamos hecho líquidos y demás, vamos a medir la saturación venosa central de oxígeno. Esta guía nos va a decir que si la saturación venosa central está menor de 70%, pues se va a dar una transfusión de glóbulos rojos hasta que el hematocrito esté mayor a 30%. Si con esta transfusión el paciente mejoró, pues vamos a mirar que pues alcanzamos la meta que nosotros queríamos, pero pues si no mejora con la transfusión de glóbulos rojos, pues se le va a dar un agente inotrópico para mejorar esta saturación venosa central de oxígeno. Aquí, después de haber terminado todos estos 3 componentes, nos vamos a preguntar si las metas se cumplieron. Si las metas se cumplieron, pues podríamos seguir monitorizando al paciente y después darle de alta. Y si no se cumplieron, pues vamos a volver a practicar eso. ¿Qué pasó? El estudio Rivers fue muy criticado. Primero, pues porque la presión venosa central no siempre nos va a decir o no nos va a predecir el estado de volumen, y tampoco nos va a predecir si el paciente es respondedor o no al volumen. Y pues también encontramos que muchos pacientes podrían ingresar con una saturación venosa central de oxígeno mayor a 70 y podrían en ese momento estar aparentemente bien, pero después podrían entrar en una caída y mostrar una mortalidad alta, porque puede aparentar que está bien perfundido entre comillas el paciente, pero no lo está, porque van a tener una alteración en la tasa de extracción. Y pues también este estudio nos decía que todo el paciente que tuviera una saturación menor a 70 le hiciéramos transfusiones, cuando no muchos pacientes no la necesitaban. Recordémonos que una transfusión pues va a aumentar el riesgo de infecciones y demás, y sería contraproducente hacerle, para hacerle más, terminar siendo menos a pacientes. Por esa razón fue muy criticado el estudio. Algunos estudios dicen también que no lo hacen, que la presión venosa central no predice pues si estos son respondedores a fluidos. ¿Qué se hizo en cuanto a las críticas del estudio de Rivers? Pues en cuanto a las críticas se hicieron otros estudios. Se hizo el PROMISE, se hizo el ARISE y se hizo el PROCESS en diferentes partes del mundo, en Nueva Zelanda y demás. Y pues encontramos que no se dio una mortalidad diferente. Tenemos las líneas donde encontramos el cuidado usual o el cuidado que el médico pretendía hacer. Tenemos que el protocolo basado en la terapia estándar, y tendremos el protocolo basado en el estudio Rivers. Y pues podemos observar acá también prácticamente no es que se haya dado mucha diferencia, pero pues también se dice que hubieron sesgos allí, la inclusión de pacientes no fue muy óptima. Bueno, hay muchos temas en contra de este estudio de Rivers, y pues no siempre se debería tratar así. Pues principalmente acá tenemos esto, que el manejo es que podríamos dividirlo para completar en 3 horas y para completar en 6 horas. Y es que vamos a primero pues a medir el lactato, los niveles de lactato, porque acordemos que los niveles de lactato sí suelen indicar un factor, sí nos suelen indicar qué tal está la perfusión de este paciente. Después de esto, bueno, pues tan pronto llega el paciente, vamos a realizar varias cosas y se va a obtener unas muestras de sangre antes del medicamento para que se les haga un estudio al agente etiológico causante de la sepsis. Después de esto vamos a administrar un
unos antibióticos de amplio espectro, pues para eliminar de causa, y una vez nos lleguen los resultados del cultivo que le tomamos, que le mandamos a hacer, pues aplicaré los medicamentos respectivos a estas bacterias. Recordemos que la administración de tratamiento empírico o de antibióticos empíricos va a ser de acuerdo a la sospecha del foco que dio a la infección sistémica, ¿no? Después de esto, pues vamos a darle la resucitación de líquidos, cuál es darle, pues algunas guías dicen que 20, otras 30, otras dicen que 40, otras dicen que de 20 a 60, según cómo responda el paciente, para la hipotensión o un lactato mayor a 4. Y para completar dentro de las 6 horas es aplicar vasopresores para la hipotensión o para, dependiendo cómo esté la presión arterial media, como dije anteriormente, y de acuerdo a una persistente hipoperfusión y una hipotensión, pues se le va a iniciar, pues se le van a medir y se le van a iniciar inotrópicos y demás. Pero entonces, ¿qué es un recto de líquidos? Un recto de líquidos va a ser administrar una carga de volumen y evaluar el impacto en la función cardíaca. Acordémonos que hablamos de algo acerca de que de que la presión venosa central no va a determinar de que si los pacientes son respondedores a líquidos o no. ¿Y cómo es eso de que si los pacientes son respondedores a líquidos o no? Pues encontramos que pues eso se puede ser explicado por una ley, que es la ley de Frank-Starling, que es acerca de la contractibilidad del ventrículo y la precarga. Entonces encontramos un ventrículo normal y un ventrículo que no va a ser buen respondedor, que no va a ser respondedor, perdón. Encontramos una línea. Aquí encontramos que pues el manejo o la contractibilidad del corazón. Y miramos que si aumentamos una precarga, si aumentamos la precarga, es decir, si le administramos líquidos, pues esto va a hacer que se distiendan las paredes de los ventrículos, haciendo que se produzca una mayor contracción ventricular. Entonces, por esto es que se le trata de restaurar la volemia, porque una precarga aumentada va a producir una diferencia. Y esta diferencia va a ser significativa en los pacientes que son respondedores, como podemos mirar en esta gráfica. Un pequeño aumento de precarga y la contractibilidad miocárdica va a aumentar, la mejoría del corazón va a ser bastante buena, pero en los pacientes que no son respondedores a líquidos encontramos que la mejoría no va a ser buena. Se dice que para que un paciente sea respondedor debe haber una diferencia de más de 10%. Bueno, pues acá encontramos un estudio en el cual pues se le hizo eso, donde 51 pacientes fueron tomados, de los cuales 25 fueron respondedores al volumen y los demás 26 fueron no respondedores al volumen. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunos habían dicho que cuando son respondedores de volumen, pues que la hipoperfusión va a mejorar. Pero entonces este estudio nos demostró de que aunque los pacientes sean respondedores de volumen, el consumo de oxígeno no siempre va a mejorar, la hipoperfusión no siempre va a mejorar. Entonces pues también hay que tener siempre en cuenta, y pues también puede que de aquellos que supuestamente no respondieron, puede que haya uno que otro que sí haya mejorado la hipoperfusión. Bueno, pues acá miramos otra foto que nos dice los líquidos que se le tendrán que dar. Y pues es lo que he dicho, darle líquidos, monitorizarlo, optimizar la precarga, tratar de mejorar el gasto cardíaco, mejorar la hipoperfusión que se está dando, medir los diferentes parámetros y darlos. Pero acordémonos de que si nosotros aumentamos la presión venosa central, pues va a haber un encharcamiento en el paciente, va a haber edema y esto va a sugerir una sobrecarga de líquidos. Pues en este caso pues se van a dar diuréticos y se tratará de sacar el líquido que ya está en el tercer espacio. Acá tenemos otra tablita, otra gráfica, otro esquema en el cual nos dice que pues como el manejo rápido, el manejo del paciente séptico, y es que eh, los antibióticos tienen que ser administrados en menos de una hora. Vamos a tener los niveles de lactatos,
y los demás niveles vamos a hacer la resucitación de líquidos y vamos a empezar a hacer controles cada pocas horas. Después de esto, pues vamos a mirar la presión arterial media, que lo ideal es 65. ¿Por qué 65? Porque menos de esto ya se vio una falla y bueno, porque dirán, pues si da, porque, bueno, algunos dirán que lo normal, lo ideal es tener una PAM o una presión arterial media entre 65 a 90 y por qué no dirán, por qué no ya a 80, 90. Entonces, pues la respuesta es porque se ha demostrado en estudios de que una presión arterial media de 80 o de 90 no es que haga mucha diferencia en cuanto a una de 65, pero sí va a aumentar los riesgos que pues que acarrea, perdón, que traerá tener una presión arterial media. Por eso se dice que lo ideal y siempre tratemos de mantenerla es en 65. Y pues si no, pues se le van a iniciar los inotrópicos y demás. Bueno, las metas pues es mantener una presión arterial media de 65. Si está menor, pues se le va a dar vasopresores. Y si está mayor, pues se le van a dar vasodilatadores. Acordémonos de que el manejo en paciente con choque séptico es muy individualizado porque no todos los pacientes son iguales. Cada paciente es algo diferente al otro. Después de haber obtenido una presión arterial media entre 65 idealmente, pues vamos a empezar a medir la saturación venosa central de oxígeno. Pues según las guías dicen que hematocrito, pero muchos recomiendan que no, a no ser de que sea estrictamente necesario. Y pues si no, pues vamos a empezar si la saturación venosa central de oxígeno va a persistir baja, pues se va a empezar a utilizar agentes sinotrópicos y demás, los cuales no es cuestión mía. Y ya, tratar de cumplir las metas y sacar al paciente adelante o mantenerlo con vida hasta que el medicamento, el antibiótico que se le fue administrado ya específicamente para la etiología que está causando la sepsis, haga su efecto y podamos tener una mejoría de este paciente para después darle de alta. Acá tenemos de nuevo pues la guía y quiero comentarles que por favor no vayan a tomar este video como una referencia. Por favor no se basen en este video. Este video está hecho por un estudiante de medicina. Si lo están mirando, que sea solamente por informarse, y les recomiendo y les pido que por favor miren demás videos, infórmense más, vean congresos, lean los estudios, el estudio de Rivers, tantos estudios que han sacado importantes a nivel mundial, son muy buenos, por favor léanselos. Y acuérdense de que no siempre las guías van a ser lo mejor. Van a haber, unos dicen que sí, otros dicen que no, estudios dicen que esta guía está mal, estudios dicen que toca manejarlo así. Hay que tener siempre en cuenta que siempre nuestro paciente va a ser algo individualizado y buscaremos y trataremos de hacer lo mejor para él. Por eso es que les recomiendo que no se basen en este video. Vuelvo y reitero, está hecho por un estudiante de medicina. Deben de informarse más, escuchar otros videos, mirar otras conferencias, leer artículos y siempre ser un buen profesional. Hasta luego.